Faltaban escasos minutos para la medianoche en la ciudad de Roma cuando 12 cardenales se adentraron en una sala hermética. Hoy os invito a acompañarme para desentrañar los secretos más oscuros de los pasillos vaticanos. Las llamadas telefónicas habían comenzado a las 10:47 de la noche. Cada purpurado recibió el mismo mensaje escueto y cortante. Su santidad quiere verle esta noche. Sin explicaciones ni opción a réplica. A las 11:30, 12 siluetas con sotanas negras cruzaban el umbral del Palacio Apostólico en absoluto silencio. El Papa León XIV los aguardaba tras los muros, y su paciencia se había agotado por completo debido a un suceso ocurrido 10 días antes, el 23 de abril de 2026. Aquella fecha señalaba el regreso del sumo pontífice de su viaje apostólico por tierras africanas. Durante 11 extenuantes días, había recorrido 4 naciones: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. El pontífice caminó entre capillas cubiertas de polvo, escuchó rezar a los presos de una cárcel de Bata bajo un diluvio torrencial y abrazó a niños cameruneses que habían caminado 4 horas solo para verle. El líder de la Iglesia regresaba exhausto, pero sobre todo profundamente transformado. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión ocurrió en pleno vuelo de regreso a Roma. Sobre su escritorio privado alguien había depositado una carpeta roja sin remitente, con una sola etiqueta: confidencial, para uso interno. La abrió sobre las aguas del Mediterráneo. Para cuando las ruedas del avión tocaron la pista en Roma, el semblante del Santo Padre se había vuelto de una severidad inédita para todos sus colaboradores más cercanos. Aquel dossier albergaba 23 páginas con 12 nombres de cardenales precisos. Antes de desvelar lo que ocultaban estas hojas, os animamos a pulsar el botón de me gusta, suscribiros al canal y comentar desde dónde nos seguís, pues vuestro apoyo es vital para que sigamos investigando estos enigmas. Lo acontecido durante su estancia en África no era una simple indisciplina, sino una conspiración fría y calculada. Mientras él predicaba en Yaoundé y Luanda, la curia maniobraba sigilosamente para frenar y revertir sus 3 reformas más cruciales. La primera gran medida del pontífice apuntaba directamente a la transparencia financiera de la Santa Sede. El Papa León XIV exigía auditorías completas en cada departamento vaticano antes de finalizar el año, encargadas a expertos laicos externos. Eran profesionales sin deudas, sin amistades y sin protección dentro de los muros sagrados. Su segunda reforma consistía en una profunda reestructuración que restaba poder a los despachos de la curia para delegar decisiones en obispos de diócesis muy alejadas de Europa. Roma, según sus propias palabras en África, ya no podía gobernar en solitario una iglesia universal. Pero era la tercera reforma la que resultaba verdaderamente peligrosa. Se trataba de un estricto protocolo de rendición de cuentas para obispos acusados de encubrimiento. Se acabaron los traslados discretos y las jubilaciones silenciosas. Ahora se exigirían procesos públicos y actas transparentes con nombres y apellidos. Sin embargo, durante su viaje, las 3 reformas fueron saboteadas mediante sutiles firmas, cláusulas añadidas a última hora y demoras camufladas en memorandos burocráticos. Al cerrar la carpeta roja sobre las aguas del Mediterráneo, la verdad era innegable. León XIV había sido burlado con una paciencia y profesionalidad asombrosas. Pero él conocía perfectamente los engranajes de la curia. Sabía cómo desgastaban a los papas decididos. Le habían desafiado, y mucho. Faltaba determinar de qué manera respondería el pontífice a semejante afrenta. Durante los siguientes 7 días, guardó un mutismo absoluto que desconcertó a sus colaboradores, acostumbrados a su carácter directo y resolutivo. León XIV jamás postergaba los problemas, pero esta vez optó por esperar de forma calculada. Cumplió con sus audiencias generales y sonrió a los fieles en la plaza de San Pedro. Incluso el 27 de abril recibió formalmente a la arzobispa de Canterbury, Sara Mullally, rezando juntos en la capilla de Urbano VIII. Ante las cámaras del mundo entero, nada parecía enturbiar la calma papal. Pero detrás de la fachada institucional, la tempestad cobraba fuerza y las reuniones privadas, de uno en uno, comenzaron. Aquellos encuentros privados se desarrollaron bajo el más estricto secreto.
Primero compareció el responsable de la oficina de estadísticas, seguido por un laico de su entera confianza de su época en Perú. Luego desfilaron los auditores que él mismo había designado el verano anterior, y finalmente el prefecto del dicasterio para la comunicación. Todos entraban y salían en solitario, sin soltar palabra. Para la mañana del 30 de abril, cada dato de la carpeta roja estaba rigurosamente contrastado. Fechas, firmas, correos y decretos. Ya no cabía la menor duda sobre la traición. Pero hubo una cita al amanecer que terminó de endurecer su postura, al recibir a un veterano funcionario jubilado que conocía bien las cloacas de la institución. Este experimentado cargo entró en el despacho papal asumiendo que hablarían de cuestiones pastorales rutinarias. En su lugar, León XIV colocó 3 folios sobre la mesa y le planteó una sola interrogante. ¿Había visto antes esta clase de maniobras? El anciano leyó con atención y al levantar la vista, sus ojos se empañaron. «Sí, Santidad», respondió con tristeza. «Lo he visto bajo el mandato de 3 papas distintos. Es el mismo modus operandi de siempre. Aguardan a que el pontífice esté fatigado o de viaje para actuar». «¿Y cómo reaccionaron los anteriores papas?», inquirió el Santo Padre. El jubilado miró al suelo y sentenció: «No lo hicieron, por eso acabaron exhaustos». León XIV asintió y se sumió en un largo silencio. Aquella tarde el Papa paseó solitario por los juzgados vaticanos durante casi 1 hora. Un estrecho colaborador confesó después que fue la única ocasión en la que vio al pontífice verdaderamente colérico. Sigamos con mucha atención el desarrollo de estas horas cruciales, porque la estrategia que desplegó esa noche descolocaría por completo a los 12 purpurados convocados de urgencia. A las 11:14 de la noche hizo su entrada el primer cardenal, un hombre de avanzada edad y paso cansino que portaba una carpeta de cuero, tal vez por puro instinto de supervivencia. 3 minutos después llegó el segundo implicado, quien bajó de un coche oficial oscuro y cruzó el umbral a toda prisa, sin mediar palabra con su chofer. Poco después ascendieron juntos el tercer y el cuarto cardenal pertenecientes al mismo dicasterio. Compartieron miradas cargadas de mutuo recelo en el interior del ascensor, sin atreverse a romper el silencio. Para las 11:35 de la noche, los 12 convocados ya se encontraban reunidos. No se les condujo a la imponente biblioteca papal, sino a una discreta sala lateral del Palacio Apostólico, escasamente iluminada a esas horas. Una mesa alargada dominaba el espacio con 12 sillas dispuestas a un lado y un asiento vacío presidiendo el extremo opuesto. El Papa todavía no había hecho acto de presencia. Los cardenales prefirieron mantenerse de pie. La tensión contenida era sencillamente insoportable. Un purpurado se ajustó la cruz pectoral con dedos temblorosos, mientras otro se enjugaba el sudor de la frente a pesar del frío ambiental. De repente la puerta se abrió. León XIV accedió al habitáculo completamente solo, sin secretarios, asesores ni cámaras que registraran el histórico momento. Llevaba únicamente la carpeta roja y un pequeño cuaderno negro. Colocó ambos objetos sobre el tablero de madera y, rompiendo al fin el hielo, pronunció una sola palabra: «Sentaos». Ellos obedecieron de inmediato, pero él permaneció erguido, recorriendo con una mirada gélida y penetrante cada uno de aquellos 12 rostros. Tras sostener la mirada de todos de forma incómoda, abrió el dossier y extrajo una hoja. ¿Alguno de vosotros quiere explicarme qué significa esto? Nadie se atrevió a articular palabra en aquella penumbra. La página expuesta correspondía a un documento interno fechado el 16 de abril, cuyo único párrafo posponía 90 días la auditoría liderada por los expertos laicos. Al pie del escrito figuraban 4 firmas comprometedoras. Todos sus autores se encontraban allí presentes. El pontífice giró el papel de cara a la mesa para que pudiesen contemplarlo con nitidez. «3 de vosotros firmasteis esto», sentenció en voz baja, «y uno de vosotros lo redactó. Yo no autoricé este retraso, ni se me consultó, y sin embargo mi reforma estrella ha sido congelada 3 meses mientras yo predicaba en Camerún. Este es solo el primer escrito», añadió con absoluta frialdad. «Quedan otros 8. Poco a poco León XIV fue extrayendo el segundo documento, luego el tercero,
y después el cuarto. Cada folio detallaba argucias ejecutadas meticulosamente durante su ausencia de 11 días. La reestructuración de un departamento clave, la sustitución de un supervisor de cuentas, la reactivación de un contrato suspendido por él mismo hacía 6 meses, la parálisis de una investigación y la salida de un prelado que debía permanecer en su diócesis. Todas estas órdenes carecían de validez legal según las normas vaticanas, pero se ejecutaron igualmente. A medida que salían los papeles a la luz, la atmósfera se cargaba de un pánico denso y el purpurado más veterano, al borde de los 80 años, comenzó a temblar de forma visible. Al llegar a la 9ª página del documento, otro de los presentes comenzó a llorar en silencio, con los hombros estremeciéndose bajo la luz tenue de la sala. El Papa Leo XIV no elevó la voz en ningún momento, ni una sola vez. No golpeó la mesa con rabia, no recurrió a los insultos ni lanzó amenazas directas. Sencillamente se limitó a leer. Transcurridos 11 días, pronunció al fin con una calma glacial, aludiendo al tiempo que pasó en África, 11 días que se tradujeron en 23 páginas de puro daño institucional. Tras dejar la carpeta roja sobre la mesa, levantó la mirada y sentenció que sabía perfectamente lo que cada uno hacía. ¿Quién inició la traición? ¿Quién dio su consentimiento? ¿Quién firmó a ciegas? ¿Quién distribuyó los papeles y quién guardó un silencio impuesto? Su voz, fría como el mármol, no flaqueó. No he venido a escuchar confesiones, ni a aceptar excusas, y mucho menos a humillar a ninguno de ustedes, sentenció el pontífice tras tomar un leve respiro, antes de añadir que solo buscaba la verdad. Acompáñame en este instante, porque lo que vino a continuación los tomó a todos por sorpresa. El Papa no iba a interrogarles todavía, sino que pretendía revelarles un hecho crucial. Lo que pronunció en los siguientes 60 segundos quedaría grabado a fuego en sus memorias para siempre. Leo XIV se sentó, entrelazó las manos sobre la mesa de madera y habló en un italiano pausado, nítido, sin dejar margen a malentendidos. Esta Iglesia, advirtió con firmeza, no se volverá a gobernar desde las sombras de la clandestinidad. No mientras yo esté aquí, ni tampoco cuando me haya ido. No ocurrirá en este pontificado, ni en ninguno de los que vengan después. Con la mirada fija en el más anciano del grupo, el Papa le recordó que conoció bien a Francisco, que trabajó a su lado y vio de cerca sus reformas, observando cómo los engranajes de esta casa lo frenaron año tras año hasta dejarlo exhausto. Su cuerpo se cansó, sus palabras perdieron fuerza, e incluso sus discursos se debilitaron por el desgaste. Tras una pausa implacable, sentenció que él no era Francisco y que no se dejaría agotar de la misma manera. El silencio en la sala se volvió absoluto, mientras añadía que se equivocaban si creían que, por haber llegado tarde, ignoraba cómo funcionaba la compleja arquitectura vaticana. Creen que mi silencio me impide ver los movimientos internos y que mi calma significa que toleraré lo intolerable, pero se equivocan en absolutamente todo, afirmó mientras miraba la carpeta. Aquellas palabras resonarían más tarde en susurros por cada dicasterio de Roma, grabándose en la mente de varios de los presentes para siempre. Esta Iglesia no se ocultará más, ni detrás del silencio, ni de la burocracia, ni de las vestiduras rojas de cardenal. Tras levantar la vista, sentenció que la verdad no se negocia, la reforma no es opcional, y la obediencia a la sede de Pedro no depende de la conveniencia del momento. Nadie se movió en la sala. Por primera vez en sus largas carreras eclesiásticas, ninguno de aquellos 12 hombres tenía una estrategia de escape. Ninguno de los allí presentes disponía de una jugada de respuesta ni de un guión preparado para defenderse. El Papa prosiguió denunciando que durante décadas, hombres reunidos en salas idénticas a esa, habían gobernado la Iglesia como si fuese de su propiedad, tratando sus heridas como meros inconvenientes molestos, a las víctimas de abusos como un simple problema de relaciones públicas, sus finanzas como una herencia privada y a los fieles como un mero público en lugar de verlos como el cuerpo místico de Cristo. Tras una pausa gélida, sentenció que esa vieja forma de gobernar terminaba esta misma noche, con él y en esa habitación. Sostuvo la mirada sin pestañear
y para sorpresa de todos, abrió una libreta negra, revelando una lista escrita de su propio puño y letra. En aquella página figuraban 12 nombres escritos a mano, y junto a cada uno de ellos, una única palabra. No pronunció los términos en voz alta, sino que giró la libreta despacio para que cada cardenal leyera su destino. Había anotaciones de advertencia, de revisión de funciones y de destitución inmediata. Solo una sola, reflejaba la palabra confianza. Sin embargo, el cardenal señalado con este voto no mostró alivio alguno, sino un asombro absoluto, pues creía estar entre los peor parados. Los destinados a la destitución palidecieron al instante. 2 agacharon la cabeza y otro cerró los ojos con resignación. Quienes leyeron advertencia suspiraron aliviados, aunque el alivio duraría poco al ignorar qué implicaba realmente esa alerta. Leo XIV cerró la libreta. Cada uno de ustedes recibirá un informe detallado por escrito antes de que termine la semana para conocer su situación particular, continuó el pontífice. Algunos conservarán sus puestos, otros serán reubicados y a otros se les invitará a jubilarse de inmediato. Nadie podrá hacer comentarios sobre esta reunión, ni esta noche, ni mañana, ni durante el resto de este mes. Tras un silencio tenso, añadió una advertencia rotunda. Si una sola frase de lo debatido aquí llega a oídos de la prensa, todos serán destituidos al unísono, sin excepciones, sin juicio previo y sin posibilidad de apelación, en la misma hora en que se publique la noticia. Con tono frío, recalcó que jamás negociaría con filtraciones de prensa mientras sostenía en alto la carpeta roja. Esto se queda conmigo, declaró con calma, pero deben saber que existen copias de seguridad bien resguardadas que serán públicas de inmediato si algo me ocurre a mí o a estos documentos. El peso de sus palabras flotó en el aire densamente. Es en este punto donde entendemos, al igual que los cardenales, la magnitud del plan del pontífice. Aquel silencio no procedía de una amenaza directa, sino de la certeza de que el Papa llevaba planeando este choque mucho más tiempo del previsto. Sus mentes inquisitivas empezaron a preguntarse si lo sabía desde hacía días, semanas, o incluso antes de embarcar hacia Argelia, habiendo volado a África plenamente consciente de la conspiración urdida a sus espaldas. ¿Les había facilitado la soga, contemplado cómo la anudaban y regresado luego a la sala para apretar el nudo? Ese inquietante pensamiento cruzó de forma simultánea la mente de varios de los prelados, aunque ninguno se atrevió a exteriorizar la pregunta. Sin embargo, el momento más impactante de aquella noche aún estaba por llegar. Leo XIV se disponía a anunciar una decisión insólita que sacudiría los cimientos de la Iglesia Universal en un plazo de 48 horas. Se puso en pie de nuevo y recorrió la mesa con lentitud ceremoniosa, pasando por detrás de cada asistente. No rozó a nadie, ni se inclinó para intimidar. Simplemente caminó hasta detenerse junto a la tercera silla antes del extremo. Apoyó la mano en el respaldo, guardando las distancias físicas con el purpurado que ocupaba el asiento. «Usted», pronunció tajante, omitiendo deliberadamente su nombre propio. El cardenal alzó la mirada con recelo. «Usted redactó el memorando del 16 de abril, eligió cada palabra del texto y se lo presentó a los demás explicando por qué convenía retrasar el proceso, convenciendo a 2 de sus hermanos de que este era el camino prudente». Al ver que el aludido guardaba silencio, el Papa añadió que no pretendía que lo negara, puesto que poseía los metadatos, el rastro de la edición digital, los correos electrónicos cruzados y el testimonio clave de un testigo. No hay salida a esta charla si no es mediante la verdad. El cardenal agachó la cabeza. «No hice», admitió el clérigo en un susurro casi inaudible. El pontífice inquirió secamente por qué lo había hecho, dando paso a un silencio aún más prolongado. El cardenal justificó que creían que las reformas avanzaban demasiado rápido, que el pontífice aún no comprendía la inercia de la institución y que, en su opinión, la Iglesia requería protegerse del cambio tanto como necesitaba la propia renovación. Leo XIV escuchó con suma atención, sin interrumpir una sola palabra, y asintió levemente con la cabeza. «Se lo agradezco», repuso. «Es la primera respuesta sincera que oigo esta noche.
inclinándose hacia adelante para sentenciar que tal vez tuviera razón en que el cambio precipitado entrañaba riesgos, y que él no se creía infalible en su gestión. Sin embargo, la Iglesia no requiere protección frente a la rendición de cuentas, ni frente a la luz de la verdad, ni frente a que el pueblo de Dios conozca el destino de sus ofrendas o el trato dado a sus sufrimientos. Al erguirse, el Papa asestó el golpe definitivo afirmando que no protegieron la fe, sino sus propios privilegios, y que el cardenal ya lo sabía en el fondo de su corazón. El interpelado no replicó, delatado por la palidez de su rostro. Leo XIV regresó a la cabecera de la mesa, se sentó de nuevo y comenzó a desgranar el plan de acción con una frialdad matemática, como quien lee un informe rutinario de logística. La reforma de la auditoría financiera no sufriría demoras, sino que se aceleraría de inmediato de forma drástica. Los auditores laicos llegarían a Roma el segundo lunes de mayo con pleno acceso sin restricciones a cada departamento, cuenta bancaria, contrato firmado y archivo secreto. El nuevo protocolo de transparencia se formalizaría mediante un decreto papal de tipo motu proprio en un plazo máximo de 3 semanas, sin más prórrogas ni borradores provisionales. El texto definitivo ya estaba redactado y listo para la firma. Asimismo, la reestructuración estructural sería progresiva pero obligatoria, haciendo públicos los 3 primeros dicasterios afectados. Los cardenales que los dirigían recibirían la notificación apenas unas horas antes del anuncio oficial. Al levantar la vista, el Papa concluyó que ninguno de los allí presentes seguiría al frente de dichos departamentos. 3 de aquellos cardenales acababan de asimilar, en una sola frase devastadora, que sus extensas carreras curiales habían llegado a su fin. Nadie emitió palabra. Uno de ellos cerró los ojos exhausto, otro apretó las manos con crispación y el tercero clavó la mirada en la madera de la mesa. En ese instante de máxima tensión, el pontífice lanzó una propuesta del todo inesperada al anunciar que designaría a uno de ellos para liderar la nueva oficina de control interno. El cargo, que aún no se había hecho oficial, sería asignado a la mañana siguiente. Mientras la frase calaba hondo en el ambiente, los 12 prelados se miraron de reojo, sabiendo que entraron allí como un frente unido de poder, pero saldrían divididos como 12 individuos desconfiados entre sí. Cada uno dudaba sobre quién sería el elegido para el ascenso y quién quedaría marcado para el destierro, sabiendo que el seleccionado dejaría de pertenecer a su facción de inmediato. Aquello supuso el movimiento político más quirúrgico que jamás hubieran presenciado de un pontífice. «Esto no es un castigo, ni obedece a venganzas», sentenció. «Solo persigo una iglesia que no falle a otra generación». Clavó su mirada en el cardenal más anciano, que temblaba sin cesar. «Estuve con los presos en bata», prosiguió. «Cantaban bajo la lluvia y me pidieron rezar por su libertad, sus pecados y sus familias. Rezaron el Padre Nuestro conmigo, y desde entonces no puedo dejar de escucharlos». En este punto usted y yo comprendemos la fuerza moral que impulsaba su reforma. La verdadera esencia de la Iglesia, según las palabras de aquel pontífice, no se encontraba en los lujos del Vaticano, sino en aquellos prisioneros que soportaban la fría lluvia. Él no necesitó alzar la voz al pronunciar la siguiente frase. Su tono firme bastaba. Aseguró que no regresaría ante los fieles con una institución vacía, debilitada por hombres demasiado acomodados para defenderla. Tras un silencio sepulcral, recordó haber escuchado a madres devastadas por la violencia, a sacerdotes que perdieron la fe por falta de apoyo al decir la verdad, y a jóvenes decepcionados por las mentiras de sus líderes. Al mirarlos a todos, sentenció que cada uno de ellos merecía algo mejor que lo ocurrido en esa sala durante los últimos 11 días. El cardenal más anciano bajó la cabeza. Una vez pronunciadas aquellas palabras definitivas, el Papa se levantó de su asiento por última vez. Caminó firmemente hacia la salida y antes de cruzar el umbral, se giró con la mano puesta sobre el picaporte para lanzar una última advertencia. Les ordenó retirarse y esperar instrucciones individuales. Mientras tanto, debían actuar con absoluta normalidad frente al mundo. Sonreír en público, celebrar misa, recibir a los peregrinos y firmar los documentos de rutina. Sin embargo, les prohibió tajantemente comunicarse entre ellos, ya fuera por teléfono o por escrito.
Tras una pausa dramática, les exigió que rezaran. Con un gélido saludo de buenas noches, el pontífice abandonó la sala, dejando a los 12 cardenales sumidos en un silencio de casi 10 minutos. Las miradas de los presentes se dividieron entre la puerta recién cerrada y la mesa vacía. El cardenal que antes había llorado ocultaba ahora su rostro con las manos, mientras que el autor del memorando del 16 de abril contemplaba fijamente la silla vacía del pontífice. Fue el purpurado más anciano quien rompió la parálisis al levantarse y salir en absoluto silencio hacia el pasillo. Los demás le siguieron de manera individual, evitando cualquier cruce de miradas en los corredores o el patio. Abandonaron el palacio apostólico uno a uno, perdiéndose en la gélida noche de Roma a bordo de sus respectivos vehículos oficiales. A la 1:42 de la madrugada, aquella imponente sala lateral había quedado completamente desierta. Un miembro de la Guardia Suiza, ajeno por completo a la trascendental reunión que acababa de celebrarse, apagó las luces de la sala. El cerrojo giró y la aparente tranquilidad regresó al Vaticano, aunque aquella calma resultaría sumamente engañosa. En menos de 24 horas se desencadenaron 3 acontecimientos clave. Primero, se redactó un documento oficial, un motu proprio, sumamente directo y desprovisto de rodeos diplomáticos, diseñado para sancionar a los obispos que encubrieran abusos. Paralelamente, se distribuyó una lista confidencial con los nombres de los auditores externos que llegarían a Roma la semana siguiente. Los departamentos financieros recibieron la orden tajante de presentar un inventario completo de sus cuentas en un plazo máximo de 7 días. Ninguna transacción financiera que superara el límite establecido durante los últimos 12 meses escaparía a la estricta inspección. No se admitirían excusas, prórrogas ni excepciones de ningún tipo. Al mismo tiempo, se anunció la creación de la nueva Oficina de Cumplimiento Interno. La elección de su director causó un gran asombro entre los expertos, ya que no se trataba de un reformador ruidoso ni de un conservador radical, sino de un purpurado conocido únicamente por su intachable honestidad. Era un hombre que jamás había concedido entrevistas en televisión ni buscado el favor de la prensa. Se trataba del mismo cardenal cuyo nombre, la noche anterior, el Papa había anotado junto a la palabra confianza. En apariencia, el Vaticano seguía funcionando igual. Ante la mirada del público, el sumo pontífice continuaba con su agenda habitual, saludando a los fieles en la plaza de San Pedro. El Papa recibía a diplomáticos, firmaba correspondencia oficial, bendecía a los niños y sonreía con serenidad durante las audiencias generales. Sin embargo, tras los muros vaticanos, las consecuencias se cobraron sus primeras víctimas con asombrosa rapidez. En apenas 72 horas, 4 de los 12 cardenales solicitaron su jubilación anticipada de forma voluntaria, sin ofrecer explicaciones por escrito. Otros 2 fueron destinados discretamente a diócesis remotas bajo la excusa oficial de una renovación pastoral, un pretexto que nadie dentro de la curia se creyó. 3 recibieron severas advertencias por escrito con prohibiciones explícitas. Otros 2 prelados, entre ellos el redactor del polémico memorando del 16 de abril, quedaron bajo un período de observación de 6 meses. Aunque conservaban sus pomposos títulos eclesiásticos, se les retiró la potestad de firmar cualquier documento oficial en nombre de sus departamentos. En los pasillos de la curia, todos entendieron que aquella medida representaba el fin silencioso de sus trayectorias profesionales, ejecutado con una sutileza impecable para evitar el escándalo público. Ninguno de los afectados se atrevió a revelar los pormenores de aquella tensa noche a la prensa ni a sus colegas más cercanos. A pesar de ese hermético silencio, en apenas una semana, la atmósfera dentro del microestado ya se sentía completamente distinta. Los pasillos del Vaticano comenzaron a ser testigos de conversaciones cada vez más breves e inquietas. El papeleo administrativo se agilizó de repente y aquellos oficiales que llevaban años instalados en la comodidad empezaron a extremar las precauciones antes de estampar su firma. Un joven sacerdote describiría más tarde que el ambiente parecía cargado, como si los empleados de la curia se supieran vigilados de forma constante. Ante las preguntas discretas de los subordinados, un veterano purpurado admitió con asombro que el Papa veía mucho más de lo que imaginaban.
Otro alto cargo reconoció que habían malinterpretado los tiempos de espera del pontífice, mientras un tercero murmuraba para sí mismo que el gran error de todos había sido confundir el silencio papal con su ausencia. En las entrañas de la Secretaría de Estado, un veterano monseñor confesaba a un subordinado que el desvelo le había impedido dormir la noche previa al encuentro. El motivo no era una citación personal, pues él no formaba parte del grupo convocado, sino el remordimiento de haber escuchado rumores sobre una conspiración contra el Papa y no haber hecho nada para detenerla. Justificó su pasividad diciendo que pensó que no era asunto suyo, aunque ahora comprendía que el silencio generalizado era la raíz de toda la crisis. No era un caso aislado de conciencia tardía. En múltiples oficinas vaticanas, muchos funcionarios que no estuvieron en aquella sala de medianoche comenzaron a repasar con gran temor sus acciones pasadas y las cartas que firmaron a ciegas. Aquel remordimiento se extendía a memorandos aprobados sin la menor supervisión y a reuniones donde se callaron verdades incómodas. Aunque el Papa solo se había enfrentado a 12 hombres, la gravedad de su advertencia aplastaba moralmente a cientos de empleados del Vaticano. Ningún medio de comunicación obtuvo filtraciones sobre la identidad de los presentes ni transcripciones de la cita. La sala donde se decidió el destino de la curia volvió a su uso habitual en menos de una semana, pero la burocracia interna experimentó un vuelco inexplicable para el mundo exterior. Los trámites que solían demorarse 3 semanas se resolvían ahora en cuestión de días, y aquellos expedientes que requerían 5 firmas avanzaban con apenas 2 autorizaciones rápidas. Los expedientes que acumulaban polvo sobre los escritorios durante meses comenzaron a despacharse con asombrosa celeridad. Detrás de esta transformación radical latía una convicción compartida en silencio por toda la Santa Sede. El Papa vigilaba atentamente, y cualquier intento de esquivar su mirada era inútil. Pocos días después, un asistente que llevaba el informe matutino a los aposentos privados del pontífice descubrió un detalle revelador sobre la mesa de trabajo. Se trataba de la pequeña libreta de cuero negro que tanto terror infundió a los cardenales, abierta por una página en blanco. Sobre el papel, de puño y letra del Santo Padre, brillaba una única anotación manuscrita, un recordatorio privado de sus intenciones futuras que el secretario apenas alcanzó a leer. Aunque el asistente desvió la mirada rápidamente por discreción, aquellas palabras impresas en la libreta quedaron grabadas a fuego en su memoria. El mensaje sentenciaba que la Iglesia no se escondería más y justo debajo, un doble subrayado recordaba la promesa de empezar de nuevo mañana. Si nos habéis acompañado en esta revelación, comprenderéis lo que la curia apenas empieza a asimilar. Este pontífice no se someterá a sus expectativas. Si esta investigación os ha cautivado, apoyadnos con un me gusta, suscribíos y compartid vuestra opinión en los comentarios indicando desde dónde nos veis. Permaneced atentos, porque en el más absoluto de los silencios ya se está gestando el próximo enfrentamiento, y os aseguro que será todavía más trascendental.